En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a sus casas y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. El Concilio Vaticano II, en su declaración Nostra Aetate, abordó cuál debe ser la relación que existe entre la Iglesia católica y el resto de religiones no cristianas. ¿Qué opinión tenían los padres conciliares de las demás religiones? Fue una sorpresa para muchos, porque para algunos, como suele ocurrir, el decreto se quedó demasiado corto, dijo demasiado poco. Para otros, el decreto dijo demasiado mucho, porque consideraban que se había excedido en la benevolencia al considerar al resto de religiones no cristianas. ¿Y qué es lo que dice en síntesis ese decreto conciliar Nostra Aetate? Dice que las demás religiones no cristianas son buenas en tanto en cuanto en ellas existen destellos de la verdad que es Cristo, de la verdad que es Jesús. Él es la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Son imperfectas en tanto en cuanto no tienen toda la revelación, pero al tener semillas de la verdad que es Cristo, son destellos de esa verdad. No son la verdad, pero sí tienen destellos de la verdad, y en ese sentido son buenas en esos destellos de la verdad que es Cristo. Por ejemplo, si defienden la vida, una religión que defiende la vida, en eso es bueno. O si defienden la familia, en eso es bueno. O si defiende la dignidad de la persona humana, en eso es bueno. Pero solo la revelación plena de Dios a los hombres se encuentra en el cristianismo, que nos revela, nos enseña quién es Dios. Solo Jesús es el mediador y salvador entre Dios y los hombres. La salvación no llega por medio del resto de religiones, sino que nos llega, y Dios quiere que todos los hombres se salven, llega por medio de Cristo, que pagó la deuda contraída por nosotros muriendo en la cruz. Él es el que nos salva. Las demás religiones tienen destellos de esa verdad. Solo el cristianismo es la revelación plena de Dios a los hombres. Por eso, en este prólogo de San Juan que hoy nos propone la Iglesia, este prólogo debería ser para todos nosotros una seria llamada de advertencia, no para tener miedo, sino para recapacitar y examinar si hemos acogido la palabra como la palabra desea ser acogida. Porque dice el prólogo que la palabra vino a los suyos, pero que los suyos no la recibieron, pero que a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Por lo tanto, el Señor viene a tener con nosotros un encuentro. Eso es el cristianismo. Es la religión de la encarnación y, por lo tanto, la religión del encuentro entre un yo y un tú. Y esto, que es algo que aparentemente todos asumimos, quizás si revisáramos nuestras actitudes no sería tan claro.
¿Vienes solamente cuando estás interesado porque estás necesitado y tienes que pedir? ¿De verdad tú has abierto el corazón a Cristo, a la palabra? ¿Vienes solo cuando estás necesitado de Él, pero si todo crees que te va bien, te puedes olvidar de Él? ¿De verdad has acogido a Cristo como la palabra que da vida? ¿O por el contrario estás sirviéndote, utilizando a Cristo? El cristianismo es la religión del encuentro, de un yo con un tú, pero no solo de un encuentro casual, de una ocasión de vez en cuando, sino de un encuentro basado en el amor. Qué grande es saber que Dios nos ama. Qué grande es saber que importamos tanto a Dios, que somos tan importante para Él, que envía a su Hijo al mundo como puente para que desde ese momento el hombre pudiera tener relación directa, pudiera tener relación frecuente con su Padre Dios. Y Cristo es el puente que facilita salvar las distancias entre Dios, el Todopoderoso, y los hombres. Pero salvar las distancias no significa solo venir a la iglesia cuando estoy necesitado. Salvar las distancias no significa solo recurrir a Cristo o a Dios cuando estoy necesitado porque le tengo que pedir algo. Salvar las distancias es tener con Dios una relación personal habitual, no basada en el interés, tampoco en el miedo, aunque tendré que pedir al Señor por lo que necesito. Es mi Padre, Él está deseoso de escuchar mis súplicas. Ni tampoco en el miedo, aunque tengo que respetar a Dios, porque es el Señor y el Todopoderoso, sino que el cristianismo, la religión del encuentro, está basado en el amor de Dios que se acerca a ti, en la respuesta de amor del hombre que intenta corresponder a Dios. El cristianismo es la religión del amor recíproco entre Dios y los hombres. Si te has quedado solo en recibir, algo falla. No has terminado la ecuación. Si te has quedado solo en el respeto o en el miedo o temor, no has terminado la ecuación. Porque falta que tú le correspondas a Dios. Porque falta el amor que tú tienes que darle al Señor. La palabra vino a los suyos, pero algunos no la recibieron. Y no la recibimos cuando buscamos un cristianismo cómodo, un cristianismo burgués, que no me complique la vida. Venir a misa quizás los domingos, pero nada más. Venir a misa los domingos, pero que no me cambie mi manera de comportarme en el trabajo o mi manera de tratar a mi esposo o a mi esposa. Ese no es el cristianismo. Esa no es la religión revelada por Dios. La religión revelada por Dios es la religión del amor, de aquel que abre su corazón al Señor y fruto de ese amor de Dios corresponde a Dios y eso se nota en tu vida. Hay un pasaje del Evangelio en el que se habla de Juan el Bautista, el precursor, donde Juan dice: yo soy la voz que grita en el desierto, proclamar allanad el camino al Señor. Yo soy la voz, dice él, no soy el Mesías. En medio de vosotros hay uno que es el Mesías, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, pero a ese no le conocéis. Pudiera ser que digamos que hemos acogido a Dios, que creemos en Él, pero no le acogemos y por lo tanto no hemos creído en Él. ¿Y cuándo no acogemos a Dios? No solo cuando nuestra religión es la religión del interés o del miedo, pero no del amor, sino también cuando no somos capaces de verle a Él presente en los que pasan por nuestra vida y nos necesitan. Porque es Cristo el que dijo: venid a mí, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de comer. Y le preguntaron: ¿y cuándo tuviste sed o cuándo tuviste hambre y te alimentamos? Y él dijo: cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Pudiera ser que esté en medio nuestro y nuestros ojos no le distingan, porque tenemos un corazón duro, porque falta el amor, la gratitud, porque no queremos compartir ni nuestra vida ni nuestros dones que Dios nos los ha concedido con los más necesitados, que son el rostro vivo de Cristo. Y necesitado no es solo
el que pasa hambre porque no tiene pan. Ese es necesitado, pero necesitado también es el que no tiene esperanza, y tu fe tiene que ser luz para él. Necesitado es también aquel que pide un poco de paciencia o que necesita la luz de la verdad para que tú ilumines su vida y le ayudes a distinguir el bien del mal. Necesitado es todo aquel que pide algo de ti, de esos dones y talentos que Dios te ha concedido para tu bien, pero también para promover un mundo más justo y mejor. La luz vino a los suyos. ¿La hemos recibido como debemos? ¿Hemos correspondido a Dios porque intentamos salir de la religión del cumplimiento y pasar a la religión del amor recíproco? Y en segundo lugar, ¿hemos visto a Cristo que pasa por nuestra vida o es el gran desconocido? Porque puedo venir a misa, puedo incluso rezar y creer que tengo con Dios una unión frecuente, una íntima relación, pero mis ojos están ciegos para ver a Cristo que sufre y que pasa por mi vida. Quizás me falta el corazón, quizás no he abierto el corazón a Cristo, ha venido la luz, pero no le veo. Y no le veo no porque Él no quiera que le vea, sino porque mi corazón es demasiado duro, no tiene misericordia del sufrimiento de las personas que se cruzan conmigo en la vida. Acojamos la luz de Cristo, acojamos la palabra que ha venido para darnos vida y dárnosla abundante. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.